pero cambiamos de tema ahora para hablar de otro fenómeno. Tiene que ver con los Therians. Habrás escuchado este término, esta palabra. Es un fenómeno que está impactando de lleno en la sociedad argentina, que nos genera también curiosidad para los que desconocemos de qué se trata. Lo presentamos y hablamos con una especialista. Anabela Serventi es psicóloga. Compartíamos recién imágenes. Primero, bienvenida, Anabela. ¿Cómo estás? Los Therians. Personas que se autoperciben mamíferos, algún animal. ¿Ese es el término correcto? Ese es el término correcto. En realidad la teriantropía existe desde que existimos los seres humanos, aparece en la mitología griega, aparece en los tótems de tribus, identificando el animal fuerza del clan. Digo, si pensás en las tribus también, siempre había alguien de jerarquía que encarnaba el animal espiritual de la tribu usando sus pieles, ¿no? Y sus complementos. Sí. Viene de teros, que es bestia salvaje, y antropos, que es ser humano, ¿no? Es esa conjunción. Ahora bien, ¿qué tiene de particular este fenómeno, que se parece bastante a lo que fue el fenómeno de las tribus sociales? Que está mediatizado por la tecnología, y esto hace que se difunda mucho más rápido y que además sea un fenómeno que se replique a lo largo de la geografía y a lo largo del territorio muy rápidamente, ¿no? Digo, por eso hablamos más de identificación que de autopercepción. Y que genera comunidades, porque digo, en los últimos días hablamos de encuentros en determinadas plazas, hay como grupos más numerosos quizá que antes. Sí, absolutamente. Se van replicando, y justamente la fuerza de la comunidad es lo que lleva a que muchos chicos se sientan convocados, porque, a ver, lo que es incorrecto es generalizar el por qué los chicos acceden a este fenómeno Therian y por qué se replica tan rápidamente. Hay una reacción automática que es patologizar esta identificación, pero también hay muchos chicos que están cursando alguna vulnerabilidad psicopatológica, tal vez por haber sido víctimas de bullying, por haber sido discriminados, y el hecho de usar una máscara y encontrar una comunidad libre de juicio crítico también les permite a ellos sentirse un poco mejor, ¿no? A ver, la crisis típica que se resuelve durante la adolescencia es la de la identidad, ¿no? Entonces también tenemos que preguntarnos los adultos qué pasa, que la comunidad de adolescentes está encontrando un mejor simbolismo, una mejor identificación en el mundo animal y no en el mundo humano, ¿no? Genera mucho rechazo también. Sí. Hablábamos fuera del aire de que hay también violencia en contra de ellos, ¿no? Sí. Con grupos que quizás no pueden siquiera contemplar esta posibilidad, entonces los atacan. Sí, exactamente. A ver, partimos siempre de que no podemos pensar que el único mundo admisible es el que se parece al mío, ¿no? La diferencia nos molesta normalmente, sí, antes de acercarnos para comprenderla. Siempre hay una reacción un poco hostil frente a esto, sobre todo también en las redes sociales, donde la hostilidad se está equiparando a la astucia, ¿no? El hate permanente. Exactamente. El comentario más hostil es el más astuto, y partimos de ahí a que escala muy rápidamente. A ver, la violencia no está bien desde ninguno de los dos lugares, pero a ver, los chicos de Venado Tuerto se vieron obligados a suspender el encuentro justamente por las amenazas que recibieron. Y tampoco, por otro lado, está bien avasallar sobre el espacio personal, ¿no? Digo, estos chicos que te caminan entre las piernas o que te olfatean, digo, el caso del chico que mordió a una chica de 14 años, claro, digo, y tal, digo, ahí ya hablamos de un avasallamiento del espacio personal que absolutamente es incorrecto, ¿no? Ahora, pensando en esta crisis o situación de búsqueda de identidad que atraviesan los adolescentes, porque está visto que es un fenómeno que más que nada lo estamos percibiendo ahí, se recomienda, calculo que siempre se recomienda tratamiento psicológico en general, pero ¿qué pasa en estos casos? Bueno, a ver, cuando hablamos de tratamiento es porque hay alguna vulnerabilidad que ya pasó al ámbito clínico y necesita ser intervenido justamente para tratarlo, ¿no? Se puede hacer una exploración en el ámbito de lo subclínico, a ver qué pasa con las identificaciones, qué pasa que no puede asirse a una identidad humana, por qué le dedica tanto tiempo al desarrollo de este tipo de habilidades físicas, que la verdad son muy exigentes, por ejemplo, ¿no? En lugar de otro tipo de habilidades y actitudes. Digo, también hemos estudiado mucho desde la psicología y la sociología mucho tiempo lo que da el uso de máscaras, ¿no? Como la persona cuando usa máscaras se anima a hacer cosas que no se animaría dando la cara, ¿no? Claro. Entonces también habría que ver qué es lo que están ocultando o qué es lo que la máscara les permite, ¿no? Haría más una exploración de todos los simbolismos de la construcción de esa identidad, más que ir directamente a dar por sentado que hay una cuestión clínica a tratar, ¿no?
No sé si conoces del desarrollo concreto del proceso, pero digo, ¿están con la máscara todo el día? ¿Es algo que la recomendación es que las familias se adapten a ellos? Eso es algo que no termino de entender del todo. Bueno, no, ellos mismos dicen que no, ellos mismos dicen, yo sé que soy una persona, esto no es así todo el día, ¿no? Por eso hay mucho de lo performático en esto que hacen los chicos. De hecho, ayer se veía a alguien en el barrio chino, incluso pidiendo colaboración económica, ¿no? Con una gorra pidiendo monedas. Digo, y en ese caso se equipara al hombre araña que está a 3 metros más adelante haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se cae un poco esto de la autopercepción, digo, que se replique tan rápidamente. Ahí hablamos más de identificación que de autopercepción. Entonces, para algunos tendrá que ver más con lo performático, otros sentirán, digo, los adolescentes muy fácilmente sienten casi lindante con el pensamiento mágico estas identificaciones de soy yo, ¿no? Digo, también pasa con los artistas, me canta a mí, es como si esa canción la hubiera escrito para mí, y se visten igual, ¿no? Y encarnan a su artista favorito durante mucho tiempo, y después esto, a medida que se va consolidando su propia identidad, se va cayendo por sí mismo, ¿no? ¿Sentís que estamos en situación de hablar de legislar este tipo de casos o no llegamos a ese punto? ¿Ocurre en otros países, por ejemplo? Ocurre en otros países, acá particularmente lo que tendríamos que reforzar, pero esto ya a nivel psicoeducativo general, incluso sociológico, la noción de ciudadanía, porque desde el advenimiento de la tecnología nos está pasando lo siguiente, mira, nosotros somos inmigrantes digitales, ¿no? Sí. Y después nos siguieron los nativos digitales. Estos nativos digitales lo que no alcanzan es la ciudadanía digital. La ciudadanía es el marco de normas éticas y morales para la convivencia justamente en una comunidad. Y por primera vez en la historia no somos los adultos los que podemos pasar la noción de ciudadanía, porque somos inmigrantes a ese territorio digital, ¿no? Entonces, esto que te decía de avasallar el espacio personal, por ejemplo, o el que entró en la veterinaria pidiendo atención y filmó sin su consentimiento a la veterinaria, que se vio obligada a dar una explicación lógica de por qué no podía atender a una persona humana, por ejemplo, ¿no? O esto, digo, a ver, son chicos que están todo el día con las manos en el piso, ¿no? Que se pueden exponer a cortes, a infecciones, ¿no? Y si ese chico viene y araña a un hijo tuyo, a vos no te va a gustar, por supuesto, ¿no? Porque no sabes que puede contagiarla. Entonces, sí tenemos que reforzar la cuestión de la ciudadanía y sí la presencia de los cuidadores. Digo, los cuidadores a veces no son los padres, digo, quiénes son los adultos de referencia. Digo, también puede existir esto en la escuela, ¿no? Digo, pero tenemos que revisar qué pasa con esto del espacio personal y con esta tendencia de todo tiene que convertirse en contenido para viralizar, ¿no? Y para esos cuidadores, ¿recomendás también algún tipo de introducción al tema o un seguimiento psicológico? Porque debe de ser difícil abordarlo desde ese lugar. Y a veces es difícil y a veces también es un paliativo, porque también hablamos muchas veces de que hay cuidadores que no están presentes para cuidar, justamente, ¿no? Y si el cuidador no tiene la voluntad de estar presente para cuidar, no va a seguir ninguna de las recomendaciones, ¿no? Por eso la comunidad en este sentido sí es responsable completamente para brindar espacios en la escuela, en los clubes, en todos los lugares que transitan los chicos, donde ellos puedan encontrar otra vía de significado, ¿no? Sí, me quedo pensando en tema ciudadanía, la importancia del respeto entre los pares, porque me parece que vamos un poco a eso, tanto del espacio personal, de quien se identifica con ser terian como el que no. Entonces, el hecho de que uno puede no comulgar con eso, pero no recurrir a la violencia. Sí, absolutamente. Y además hoy estamos en una sociedad muy reactiva. Yo trabajo mucho en consulta cambiando esta tendencia de la reacción automática por una respuesta reflexiva, ¿no? Sí. Las redes llevan a que alguien reaccione con una opinión sobre el recorte del recorte de una interpretación sin ver el contenido completo, sin entender el contexto completo. Y esto nos hace muchísimos más agresivos, porque nos falta información, no tenemos lo que se llama grounding, que es lo que nos permite tomar una perspectiva criteriosa a lo que está sucediendo. Y este tipo de fenómenos lo hace escalar muy rápidamente. Sí, pienso también en las nuevas tecnologías por la falta de información. Esto de recurrir al ChatGPT o a cualquier tipo de inteligencia artificial para asesorarnos de algo que quizás ¿Lo ves como la información completa o habría que indagar por otros lugares además? Claro, y habría que indagar por otros lugares porque justamente los bots ya se sabe que es un modelo de lenguaje que están programados para responder bajo la próxima palabra probable y eso no necesariamente es información válida y confiable, ¿no? Sí. Esto es interesantísimo de ver con los chicos en la universidad, lo trabajo mucho, ¿no? Si vos contratás un empleado que te ayude o necesitas un asistente, haces una entrevista para ver qué habilidades y de qué es capaz para ver si te sirve. Claro. Allí
ChatGPT nadie le preguntó si podía hacer lo que le están pidiendo, ¿no? Qué información o de dónde toma la información para hacer eso. Entonces necesitamos sí concientizar en un uso más responsable. Digo, también tenemos los retos de TikTok, ¿no? Digo que ahora se viene uno que ya están alertando en España, por ejemplo, que es uno que incita a los chicos a tomar una dosis muy alta de paracetamol, por ejemplo, y terminan siendo hospitalizados. Entonces hay todo un territorio de lo digital que los adultos no están sabiendo transitar responsablemente para poder darle contención. Para ir cerrando, pienso en esto que hablabas de lo performático. ¿Hay registros de que esto se sostenga en el tiempo o son más bien etapas de...? Bueno, el único registro que tenemos es que hace un año atrás no los veíamos. Okay. ¿No? Ese es el único parámetro que tenemos. Hay que ver si ellos lo sostienen en el tiempo. A ver, ahora en marzo la mayoría de estos chicos seguramente van a estar escolarizados, van a tener otras rutinas y hay que ver qué pasa cuando las obligaciones empiezan a cruzarse con esta posibilidad, ¿no? Sí, el hecho de qué rol adoptan o qué normas adoptan las escuelas también, realmente. Porque me imagino que no está avalado que vayan con una máscara y estén en la clase con eso. Exactamente, por eso te digo, ahora hay que ver qué pasa cuando aparecen las rutinas. Digo, lo cierto es, por ejemplo, ahí en el barrio chino, que es lo que están pasando ustedes en pantalla, es una revolución. Incluso los comerciantes se vieron obligados a poner carteles diciendo, no es un espectáculo del barrio chino, no sabemos a qué hora vienen, nosotros no somos responsables de lo que sucede, porque también los comerciantes se ven interrumpidos en sus rutinas en función de esto, ¿no? Sí. Y uno se encuentra quizás yendo, elige el barrio chino para ir a pasear por todas las atracciones que te ofrece y ves este tipo de escenas que son actings, pero que los hacen para ellos mismos o para el afuera. Y bueno, desde el punto en que están siendo filmados y que hay una cuenta donde uno puede acceder a estos videos y demás, hay una intencionalidad de ser viralizados, ¿no? Digo, pero como te digo, suceden estas cosas, ¿no? Digo, y avasallan sobre el espacio personal de otras personas. Uno de los chicos fue mordido por un perro que estaba haciendo un video jugando ahí con un perro ajeno, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta en función del marco de lo que es la ciudadanía responsable, ¿no? Y para los curiosos, no sé, se me ocurre para preguntar desde el otro lado, no tanto del que no es Terian, sino del que lo es. El que está interesado en indagar en ese mundo, existen comunidades, decíamos. Existen comunidades, existen páginas, existen cursos que les enseñan a caminar, existen un montón de lugares donde ellos pueden asistir a este tipo de dinámicas, ¿no? Esto de alguna manera fue como subir un poco la apuesta al fenómeno cosplay o al fenómeno furry, ¿no? Que tiene más que ver con lo que se llama fandom, ¿no? Que es este reino de fanatismo acerca de personajes ficticios, ¿no? Esto fue subir un poco la apuesta a partir de ahí. No criminalizarlo también, ¿no? Como para ir cerrando, dar ese mensaje. No, exactamente. Es muy interesante el tema y sobre todo para quienes no lo avalan, como para los que sí, hay una curiosidad permanente. Sí, totalmente. A ver, siempre es apelar al respeto mutuo, digo, no patologizar, no criminalizar, donde hay un avasallamiento, como te digo, al espacio personal, en doble vía, ¿no? Digo, también para estos chicos, digo, ahí sí tenemos que llamarnos un poco la atención. Anabela, muchísimas gracias por venir. Da para largo, honestamente. Aparte van surgiendo nuevas preguntas, nuevos interrogantes, pero muchísimas gracias por despejar ciertas dudas.